Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros Martes Con, hoy dedicada a la seguridad en el transporte de carga completa. Vamos a tener la intervención de Tadeo Colastra Milán, que es el director de seguridad de DHL. Tadeo, además, es licenciado universitario y director de seguridad con más de 20 años de experiencia en puestos de gestión y dirección de seguridad corporativa en diferentes multinacionales. Enfoca su trabajo en aspectos de dirección de seguridad, tales como el manejo de equipos de trabajo multidisciplinares, concienciación de seguridad, gestión de proyectos, auditoría de seguridad, gestión de crisis, etc. Desde enero de 2008 está integrado en la Dirección de Seguridad de DHL, más concretamente en su división logística integral para grandes clientes, DHL Supply Chain, es el nombre de la filial, siendo este en solitario el mayor operador logístico nacional y el único con presencia prácticamente en todos los sectores, tales como el farmacéutico, industrial, automoción, consumo, militar, etc. Vamos a tener a lo largo de la charla, que aproximadamente hemos hablado con Tadeo, nos va a estar exponiendo su visión del tema durante unos 35-40 minutos. Sabéis que, como siempre, al final hacemos un turno de palabras en donde vamos a exponerle a él todas las preguntas que vosotros nos hayáis hecho y las que aquí en la sala también algunos de los presentes podemos pensar que son interesantes para que conozcamos todos, ¿no? Hoy, como novedad, lo que es el último Martes Con antes de vacaciones en las que me consta que algunos, aunque os habéis conectado, me consta que ya estáis de vacaciones, ¿no? En este último Martes Con antes del descanso estival de agosto, vamos a introducir una pequeña variación, que es la que ya vamos a implantar a partir de nuestro regreso en septiembre, ¿no? Es que vamos a hacer de que uno de nuestros patrocinadores que tenga actividad relacionada con lo que es el objeto de la ponencia de cada día, pues nos haga un pequeño, por supuesto será muy breve, no os preocupéis ni os asustéis, será muy breve una exposición de un pequeño caso de éxito en relación con el objeto de la materia de nuestro Martes Con, ¿no? En este caso, tengo aquí a mi lado a Ramón Palou, que es el CEO de OnSecure. Aparte de ser CEO de OnSecure y patrocinador de ARSI, pues es vicepresidente segundo de nuestra asociación. Él, con su doble visión, como lo que es desde el mundo asociativo y de lo que es el mundo de la empresa que dirige, nos va a hacer una pequeña exposición de lo que son aspectos de su tarea diaria en relación con el tema de hoy. Ramón, cuando gustes. Muy bien, pues en primer lugar, gracias por la introducción, gracias Tadeo por estar hoy con nosotros, que sin duda es de gran importancia poder contar con una persona como tú para que nos pueda explicar pues todas estas cuestiones que ha introducido Eduardo. Yo desde la breve introducción que puedo hacer, ¿no? y como empresa de soluciones tecnológicas de seguridad, deciros a todos los participantes pues algunas cuestiones que nosotros hemos sabido adaptarnos de necesidades que precisamente pues personas como Tadeo nos han trasladado ante situaciones que derivan de la monitorización y del riesgo de estos sectores hoy, y antes y de futuro tan importantes y a su vez tan críticos para nosotros. Entonces, de forma muy breve, ellos nos han pedido cómo desde la parte tecnológica nosotros podemos ayudarles. Y en definitiva, buscamos ahí soluciones totalmente transversales, tecnológicas, que den soporte y apoyo también a la vigilancia más tradicional, desde la que mediante la integración de sistemas y soluciones ellos puedan tener mayor visibilidad sobre el entorno, tanto exterior como el interior. ¿Qué hemos logrado y en qué nos esforzamos estas compañías hoy representadas pues, desde OnSecure como caso práctico? Nos esforzamos sobre todo en que podamos tener una visión global de la seguridad y podamos ayudarles a estas plataformas logísticas, por ejemplo, como DHL y otros ejemplos tan importantes en nuestro país, a que controlemos la intrusión, monitoricemos los intentos de sabotaje,
Nos piden también que tengamos control sobre los fraudes, sobre las negligencias, sobre los actos vandálicos que se puedan tener, y creo que Tadeo también nos explicará cómo han incorporado seguridad en las propias flotas, algo tan importante y a su vez muy crítico, lógicamente. Y nosotros, pues, oye, nos hemos adaptado desde la inteligencia artificial, desde el reconocimiento facial, desde la monitorización desde cámaras con gran perspectiva, con ángulos, con grandes zoomes, para poder monitorizar todos esos espacios. Tenemos ejemplos también de compañías que nos piden que, apoyados desde centros de control internos o externos, demos cobertura mediante reconocimientos de matrícula a las flotas que entran como personas autorizadas o no autorizadas, ¿no? En listas blancas o negras que les llamamos. Nos están pidiendo que desde el origen no haya ninguna interferencia al interior de las instalaciones y que la salida de todo el género sea de forma adecuada. Nos piden también, como ejemplo, la monitorización de esos muelles de carga, ¿no? Espacios tan importantes y tan relevantes en lo que está sucediendo. Y bueno, yo creo que al final, como finalización a esta breve introducción, creo que Tadeo puede explicar perfectamente cómo ellos nos han pedido a todas las empresas de seguridad que nos adaptemos a estas nuevas necesidades de movilidad y con qué soluciones hemos podido trabajar que de alguna forma, pues oye, os he podido lanzar en esta introducción. Gracias y adelante. Bien, gracias, Ramón. Os recuerdo que vuestras preguntas, por favor, introducirlas en el apartado preguntas y respuestas. Recordad que en el chat es para otra función. Las que queráis que luego al final, cuando Tadeo acabe su exposición, le traslademos, por favor, en el apartado preguntas y respuestas del chat. Si ponéis vuestro nombre, vamos a leer vuestro nombre. Si no queréis que se diga, porque esto luego lo vamos a grabar y lo vamos a publicar en YouTube, pues ponéis anónimo o vuestras iniciales, lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, muchas gracias, Ramón, por tu aportación. Y Tadeo, adelante, todo tuyo. Muy bien, Eduard. Bueno, primero dar las gracias por esta amable invitación para poder compartir un rato interesante con compañeros del sector y profesionales de diferentes ramas de la seguridad. No me suelo prodigar mucho en este tipo de eventos, pero siempre es bueno de vez en cuando sacar un poco la cabeza del día a día, hacerlo y bueno, pues intentar compartir experiencias. En ese sentido, pues bueno, pues un poco contaros un poco cómo es nuestro día a día, muy de andar por casa y de lo que es la realidad. Únicamente una pequeña puntualización sobre lo que has dicho. Dentro del grupo de USPOS de DHL, la marca DHL, hay diferentes divisiones, son entidades societarias diferentes. A nivel mundial hay 5 grandes divisiones. Yo, concretamente, la mía es DHL Supply Chain, que es logística integral para gran cliente, y soy director de seguridad para España y para Portugal, efectivamente, como bien has dicho. Y las otras divisiones de DHL, pues DHL Express, Parcels, Global Forwarding y bueno, y aviación, estas divisiones tienen sus propias juntas directivas e inclusive sus propios directores de seguridad, que también son excelentes profesionales y grandes compañeros. De hecho, alguno de ellos creo que está hoy entre nosotros. Entonces, hecha esta puntualización, bueno, pues he traído una pequeña presentación para apoyarme. Si veis que, Eduard, por favor, si ves que me paso de tiempo o me enrollo mucho, pues directamente me cortas y vamos avanzando. Bueno, primero un poco para situarnos sobre lo que es la seguridad en transporte y lo que son, digamos, lo que es la carga completa que se suele llamar dentro del sector y lo que es la logística integral para el gran cliente, un poco para que todo el mundo lo entienda. Básicamente, la logística integral para gran cliente o para gran cliente final, a diferencia de lo que sería para lo que es servicios de paquetería o servicios de transporte para lo que es un usuario particular, como podamos ser cualquiera de nosotros que en un momento dado decide mandar un paquete pues a la otra punta del mundo o aquí en el mercado doméstico, nosotros hacemos algo parecido, pero para lo que son grandes firmas. Entonces, dentro de estas grandes firmas, bueno, pues prácticamente todas las empresas que se os puedan ocurrir están en un proceso de externalización. Cada vez menos grandes firmas o grandes marcas hacen su propia logística, prefieren dedicarse al core de su negocio y dejar este proceso pues, en especialistas.
dentro del sector de la logística, son grandes contratos que se negocian al céntimo, donde hace falta un gran expertise en el conocimiento en todos los aspectos, tanto en la parte de warehousing, almacenaje, como en la parte de transportes, para ser capaz de, digamos, de llegar a un acuerdo comercial, digamos, que sea fructífero para ambas partes y que esté bien dimensionado. Y además, como en procesos, digamos, de grandes firmas que están ya muy especializadas, estos contratos están ya muy medidos y las negociaciones son complejas porque abarcan muchos aspectos. En unos casos haces solamente la parte de almacenaje, en otros haces parte del transporte o el transporte completo, o al revés, o solamente el transporte. En unas ocasiones estás dentro de la propia factoría del cliente o en otras ocasiones tienes tu propio centro logístico. Entonces la casuística es muy grande. Un poquito por irnos ya a lo que es el mercado doméstico, deciros que a nivel ibérico, a nivel de España y Portugal, es un sector que está todavía muy atomizado. Cuando digo muy atomizado, quiero decir que, bueno, nosotros siendo líderes absolutos en solitario y a bastante diferencia de lo que sería el segundo gran operador, tenemos aproximadamente, por que se hagan una idea, un 10% de la cuota de mercado. Como otro dato interesante, decirles que, bueno, que sí que, por ejemplo, otra casuística que se da mucho es que hay grandes operadores o players que se llaman que están muy especializados. O sea, hay operadores que están muy especializados en la parte farmacéutica, hay operadores especializados en automoción, o en el transporte de temperatura controlada o en el almacenaje de temperatura controlada, que es una disciplina en sí mismo, o inclusive en el tema de frutas, verduras y demás hortalizas, que prácticamente la huerta de Europa, como saben, está aquí en España. Nosotros como DHL Supply Chain somos el único que está prácticamente en todos los sectores. Y cuando digo en todos los sectores, bueno, pues si piensan ustedes en las principales empresas a nivel de, digamos, de consumo multinacionales, bueno, pues las 4 o 5 primeras marcas, la logística o parte de la logística la hacen con nosotros, exactamente igual con los principales retailers. Con los de automoción, pues igual, estamos también en el sector energético, tenemos también algún cliente importante en la parte de transporte de piezas de militar y aviación, estamos en la parte de pharma y de healthcare también, y bueno, pues un poco como les digo, estamos en todos los sectores. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, pues de alguna manera sí que puedo presumir o podemos presumir de que tenemos una visión bastante panorámica de lo que sucede en el sector o de cómo se mueve el sector. Cuando les digo lo de la visión panorámica, un poco a qué es a lo que me refiero. Bueno, pues cuando hablas cómo está el estatus digamos, de la logística integral o del sector del mundo del transporte en temas de seguridad, hay opiniones bastante diversas. Y las fuentes de información son complejas o digamos, no son exactas. Si te vas a algunos foros, dicen que hay incrementos en lo que son los incidentes en transporte de forma importante, pero, por ejemplo, por ir a un ejemplo concreto, no hay un archivo centralizado dentro de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado donde de alguna manera tengamos todos los incidentes de transporte, todas las denuncias que se han presentado y de alguna manera que estén centralizados. Hay operadores, nosotros tenemos, digamos, demarcación en prácticamente, bueno, pues en toda la península ibérica y, bueno, pues tenemos denuncias se presentan por parte de nuestros colaboradores en Mossos, en el China, en Guardia Civil, en Policía Nacional y ni siquiera en algunas ocasiones es por demarcación, es simplemente porque, bueno, pues porque a lo mejor el operador de transporte que está colaborando con nosotros tiene la base en Madrid, ha sufrido el robo en Vitoria y decide presentarlo en Madrid. Entonces, bueno, tampoco está muy claro. Por parte de los operadores de transporte tampoco hay ningún ánimo de, como no puede ser de otra manera y es perfectamente entendible, no se comparte la información y bueno, nadie está deseando compartir los incidentes que ha tenido ni los clientes afectados y demás. Y un poco por parte de quizás otra fuente de información interesante, bueno, pues las aseguradoras tienen sus propias bases de datos a nivel de siniestralidad. Entonces, bueno, pues siempre un poco la reflexión a la que quiero llegar es que el estatus real del sector, nadie tiene exactamente cómo puede estar, la gente tiene una información sesgada
Y bueno, yo lo que sí puedo traer, compartir con ustedes es cómo estamos nosotros, en el sentido de decir cómo, bueno, pues un poco cuál es nuestra percepción y un poco cuál es el pulso de la situación según lo vemos nosotros. Entonces, a la pregunta, ¿estamos ahí un incremento de los incidentes de transporte en transporte? Bueno, yo les diría que si lo miramos nosotros estamos planos hace unos cuantos años y digamos, y con pequeñas fluctuaciones, la situación, digamos, no ha ido a peor. Inclusive les diría que el año pasado, con el tema de las restricciones de movilidad y la pandemia, bueno, pues hemos tenido a nivel de resultados de incidentes en transportes el mejor año. Evidentemente, el transporte ha seguido funcionando. Muchos de nuestros principales centros eran centros esenciales que tenían que seguir funcionando a nivel de hipermercados y productos de primera necesidad y se han funcionado como nunca porque la gente se ha aprovisionado. Pero claro, evidentemente, pues los malos no tenían facilidad para moverse y entonces, bueno, en ese sentido, pues hemos detectado una bajada, pero es un tema coyuntural un poco por la situación extraordinaria que hemos vivido en este último año. Existe una realidad nueva que son bandas especializadas que están muy centradas en el robo en transporte. Y dentro de estas bandas especializadas, bueno, pues siempre al final un poco la parte mediática se le da mucha publicidad, quizá lo que son los más espectaculares y demás. Cuando digo especializadas, en mi opinión y un poco por lo que iremos viendo, son especializadas en el sentido que se dedican a robar en transporte, pero no porque tengan un alto nivel tecnológico más allá de un inhibidor de frecuencia para anular ciertos sistemas. Funcionan principalmente por robo oportunista, están dando vueltas, están viendo transportes y en un momento dado pues siempre, digamos, intentan robar estos transportes los que están más desprotegidos o menos, digamos, o con menos medidas. Tema de falsos controles policiales y, digamos, y robos con alto nivel de violencia, se pueden producir algunos, ahora veremos algunas estadísticas, pero no es realmente un mal endémico que tengamos nosotros, o por lo menos que lo suframos. Y en muchas ocasiones cuando vemos robos, digamos, de este tipo, bueno, pues en este caso sí que hay cierta especialización y saben muy bien a lo que van a buscar, pero no es, digamos, el porcentaje, no es, en el total de los incidentes no es lo que más sufrimos. Sí que es cierto que es lo más espectacular y lo que más mediáticamente se ve, pero afortunadamente, bueno, pues no es una tipología de robos que veamos en el día a día. Sobre el tema de las consecuencias legales, bueno, pues desafortunadamente en el marco legal hoy en día sale barato este tipo de criminalidad, sale barato y bueno, pues eso incita un poco a que se vuelvan a producir, no es alentador. Cuando alguna de estas bandas especializadas de alguna manera se desarticula, en relativamente poco tiempo están otra vez operativos y además como tienen diferentes ramificaciones nunca dejan de estar activos. Y temas de globalización, bueno, pues les quería decir, existen muchos, lo que nosotros llamamos fake carriers. Los fake carriers son empresas que se crean que son ficticias, no son empresas reales, que intentan conseguir contratos de transportes o transportes muy concretos para realizar algún tipo de cargas. Veremos por qué tienen su mercado. Entonces son empresas que desaparecen rápidamente y se hacen con una carga. Existen listados, es un problema global en el sentido que está en el ámbito de la Unión Europea y la mayoría de las empresas se mueven a nivel local. Cuando digo a nivel local es un problema interpaíses de toda la Unión, pero digamos los que lo sufren, los departamentos que lo que tienen que gestionar en la mayoría de las ocasiones su demarcación es local y tienes un operador de transporte ficticio que aparece, hace una carga en Barcelona y sabes que a las 12 o las 14 horas están en la otra punta de Europa y difícilmente puedes volver a localizarlos porque se dan de alta con otro nombre. ¿Por qué tiene este tipo de delincuencia, digamos, oportunidades? Pues porque existe una clara tendencia del sector hacia lo que es la externalización. Cada vez quedan menos operadores logísticos que decidan tener flota propia. Entonces, una vez que no tienes flota propia, digamos, los operadores se ponen en manos de transportistas y a su vez es un mercado que se mueve muy rápido y, como les he dicho anteriormente,
con una guerra de tarifas muy, muy importante y entonces se empiezan a producir subcontrataciones. Existen diferentes niveles de subcontrataciones. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este sector? Primero, que no estás gestionando una flota propia, estás gestionando una flota externa con diferentes colaboradores que tienes, con diferentes grados de, digamos, de especialización y entidad, y a su vez tienes que monitorizar que en un momento dado, ante necesidades concretas, bueno, pues si se produce una subcontratación, que es una realidad y es una necesidad del sector y si no el negocio no funcionaría, bueno, pues que esta subcontratación sea de una forma ordenada y que las diferentes empresas digamos, que van entrando en ese proceso de subcontratación, bueno, pues que estén alineadas con los estándares digamos, con las exigencias de seguridad del cliente final, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues, y no menos importante, existe a día de hoy una gran demanda de conductores. Esto que parece un detalle menor no lo es. Hay gran demanda de conductores y muy poca oferta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en los operadores de transporte que están especializados en temas en flotas, que son flotistas que se llaman, bueno, pues existen gran necesidad de tener conductores y esto, bueno, pues hace que, digamos, la calidad en algunas ocasiones a la hora de contratar a personas, bueno, pues también estás más expuesto a problemas porque hay grandes profesionales, pero también hay auténticos profesionales del fraude y que van de una empresa a otra pues con los carnets de conducir y entonces la dificultad es, digamos, asegurar que los flotistas pues tengan una plantilla de conductores estables, sobre todo dependiendo del nivel de riesgo que tenga el cliente, pues para garantizar que cierto tipo de transporte solamente se hace con cierto tipo de conductores o flotistas, ¿de acuerdo? Bueno, si seguimos un poquito adelante, un poquito dentro de los sectores más afectados, esto es una foto que se repite todos los años. Todo el producto que se roba o el producto que es objeto siempre es producto que tenga alto valor de reventa, que tenga mucho mercado negro mucho mercado negro y que sea muy sencillo colocarlo y preferentemente producto no perecedero. ¿Por qué no perecedero? Pues no perecedero porque en un momento dado, si no se roba por encargo, bueno, se puede almacenar de una forma sencilla y ya se irá colocando. Dentro de los sectores, la gran estrella, digamos, dentro del robo es el consumo. No sé si algunos de ustedes se hacen una idea, pero bueno, dentro del consumo, el gran cliente de consumo son los que tienen necesidades masivas de transporte y reaprovisionamiento. Entonces, estadísticamente, evidentemente, la mayoría de los transportes que puedan ustedes ver circulando por carreteras de carga completa son operadores de consumo. Y además, en muchas ocasiones la gente lo que no sabe es que el producto de consumo tiene un valor muy superior a, por ejemplo, el producto tecnológico. Y les pongo algún ejemplo. No sé si se hacen una idea de lo que cuesta un palé de cuchillas de afeitar. Un palé de cuchillas de afeitar cuesta más que cualquier palé de teléfonos móviles de última generación. Y además de eso, no es un producto que sea trazable, no tiene ID, no hay que conectarlo a ningún sitio, no es perecedero y todo el mundo está deseando comprar cuchillas de afeitar en vez de pagar 20 o 22 euros por un blister, pues a mitad de precio en la tienda del chino. Por ponerles otro ejemplo, un palé de chicles. Bueno, pues no sé si se hacen una idea de lo que vale un palé de chicles, pero exactamente, bueno, pues figúrese la cantidad de chicles que caben en un palé, bueno, pues la cantidad de palés que caben en un tráiler, bueno, pues no es perecedero y el valor que tiene un palé de chicles es abrumador en muchas ocasiones. Entonces, dentro del sector de consumo, por ejemplo, hemos tenido algunos casos curiosos. El producto que es perecedero inmediatamente se roba por oportunidad y desaparece. Si no está colocado de antemano, pues se vuelve a recuperar. Les pongo un ejemplo de hace algún tiempo. Bueno, pues robaron un camión completo de quesos por despiste, en el sentido de el camión de quesos completo que estaba refrigerado apareció al día siguiente. ¿Por qué? Pues básicamente la conclusión es este camión de quesos requiere para almacenarlo una refrigeración constante.
Entonces, si se ha robado por oportunidad y no tienes, el receptador final no tiene la posibilidad de almacenar esos quesos en temperatura controlada, automáticamente en 24 horas eso no vale para nada. Entonces, en este tipo de ocasiones se ve claramente que no era un robo, digamos, por encargo. Igual en temas de, por ejemplo, de aviación militar, en alguna ocasión han robado alguna pieza de aviación militar. El valor de esa pieza es brutal. Pero ¿qué sucede? Que no hay mercado negro, no se puede colocar en ningún sitio y no vale para nada. Lo han robado por error. Bueno, pues aparece y únicamente eso. Entonces, en cambio, siempre se tienen que dar estos tres factores a la hora de digamos, de poner el foco sobre el tipo de transporte donde tenemos que poner nuestros esfuerzos para garantizar, digamos, que las medidas de seguridad sean conforme a las exigencias del cliente y al contrato. Después del consumo, pues siempre es la parte de retail, es la parte de retail y la parte tecnológica. Y básicamente estos son los grandes focos. Tenemos algo de farma, también el robo en farma puede darse, pero es un transporte muy especializado, con altas medidas de seguridad, digamos, y además no es masivo como el transporte en consumo. Entonces, al no ser masivo, es mucho más sencillo a la hora de securizarlo. Les pondré algún ejemplo concreto. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, el reparto de las vacunas, nosotros estamos haciendo el reparto de vacunas en la Comunidad de Madrid y en todo Castilla-La Mancha, de algunas de las principales marcas, a través de nuestro centro Farma, de nuestra plataforma logística de Farma, que está por aquí, por la zona centro. Y bueno, pues al final todos los hospitales de Castilla-La Mancha, todos los hospitales de Madrid que se reparten, bueno, pues van como quien dice, en 2 furgonetas, entonces, y van escoltados además por policía, por Guardia Civil o por Policía Municipal, dependiendo del caso. Entonces, que tengamos un incidente en este tipo de transporte es complicado, se puede dar, pero esto sí que requiere un nivel de especialización y de conocimiento que afortunadamente todavía no lo estamos viendo aquí. Un poco por seguir ampliando dentro de los productos, bueno, pues un poco lo que les he anticipado. Telefonía móvil, todo el tema de consumo, comida, digamos lo que llamo bebidas alcohólicas premium, que hay mucho mercado, no son perecederas y todo el mundo le gustan y son muy fáciles de colocar en el mercado negro. Tema de comida premium, oye, pues jamón de pata negra le gusta a todo el mundo, los blister, este tipo de producto es carísimo, lo que les he dicho del tema de los chicles, el tema de consumibles, de cuchillas de afeitar, todo este tipo de producto es carísimo. Y evidentemente el producto tecnológico, que bueno, el producto tecnológico va por otro lado, pero aunque tienen estadísticamente menos incidentes, también las necesidades de transporte que tienen son diferentes. No es tan masivo como puede ser en un momento dado el consumo. ¿De acuerdo? Esto es un poco la situación a día de hoy, a year to day, digamos, de cómo van. Todos los años terminan estos tres indicadores terminan regularizándose y a final de año, bueno, pues básicamente el gran gap, los incidentes de seguridad están en consumo, seguido por el retail y por el producto tecnológico. También depende un poco evidentemente, de cuál sea el core de tu negocio. Si como les decía al principio, si hablan con un partner que esté especializado únicamente en la parte de consumo, bueno, pues a lo mejor solamente le puede dar incidentes de consumo. Nosotros, pues como les decía al principio, podemos hablar de incidentes de farma, automoción, prácticamente los incidentes son residuales. En la parte, digamos, militar o de transporte de pieza militar es residual, no hay ningún tipo de incidente más allá de errores y bueno, estos son los tres grandes sectores problemáticos a la hora del transporte en carretera. Dentro de la tipología de los robos, nosotros diferenciamos dentro de nuestras políticas lo que son áreas seguras, lo que son parkings seguros y lo que son puntos negros o lo que llamamos hotspot o, bueno, sí, pues áreas conflictivas. Las áreas seguras son áreas donde se hacen las paradas, los operadores de transporte tienen que hacer paradas y son áreas que no han tenido más de 2 incidentes en el último año. Entonces se consideran áreas seguras y se pueden hacer paradas que ahora les explicaré conforme a unas políticas. Parking seguros son directamente entornos seguros, entornos que tecnológicamente están protegidos, como comentaba Ramón. En un momento dado, bueno, pues son parking que están auditados, algunos son propios, otros son externos, algunos son de pago y otros son
forma gratuita y bueno, pues son parkings que tienen control de accesos, tienen videoanalítica, tienen reconocimiento de placas de matrículas, tienen servicio de vigilancia y cumplen una serie de medidas. Y los puntos negros son puntos donde nosotros tenemos geolocalizados que tradicionalmente siempre son, digamos, son zonas donde si alguien para, bueno, pues tiene estadísticamente muchas posibilidades de sufrir un incidente de seguridad. Dentro de la tipología, bueno, el robo de camión completo es aproximadamente, estos son datos del año pasado, insisto, datos nuestros. Robo de camión completo, pues aproximadamente un 6 y pico %. Tentativas de robo, un 3 y pico. Esos son robos que ha habido tentativa, pero se han frustrado. Ya les digo que este dato no es correcto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tentativas de robo que no llegan a buen término para los malos, pues en muchas ocasiones los operadores de transporte ni las denuncian o ni las informan. Entonces, estas son las que nos llegan a nosotros que han tenido problemas y en algunas ocasiones, bueno, pues se reportan. Habrá muchas más tentativas, pero que no están reportadas. La gran estrella, evidentemente, es el robo parcial de la mercancía. Y bueno, pues en torno a un 6,45%, bueno, pues son pérdidas en transporte que no están muy claras si hay una intencionalidad detrás, si es un caso de fraude o es un tema, digamos, bueno, pues un tema operativo de simplemente un error y demás. Entonces, bueno, esto es un poco la situación a nivel, digamos, de lo que nosotros detectamos. Estos son dos gráficas que las he querido poner muy, muy interesantes. Esto se repite todos los años, no falla. No hay duda digamos, de cómo se mueve a nivel de estacionalidad. Todos los años, antes del periodo de vacaciones, tenemos un pico, un repunte de los incidentes de seguridad. Durante el periodo vacacional prácticamente desaparecen y existen muy pocos y otra vez vuelven a repuntar. Conclusiones en este caso, bueno, pues la primera y la más obvia, que a los malos también les gusta irse de vacaciones en julio y agosto, como todo hijo de vecino, no es poco. La segunda, bueno, pues coincidiendo con lo que es la campaña de Navidad y coincidiendo con lo que es la campaña de verano, evidentemente hay mucho más transporte y muchísima más actividad en esos periodos, entonces estadísticamente hay muchas más posibilidades. Y como comentario, bueno, pues también les pongo la gráfica de este año y verán como curiosidad que en este año los meses de febrero, marzo y abril 2020 pues han desaparecido los incidentes. No es que lo hayamos hecho muy bien, que también es simplemente, bueno, pues que dependiendo como resultado de las restricciones de movilidad y del lockdown que hemos sufrido a nivel nacional, bueno, pues en esas fechas no ha habido incidentes de seguridad en transporte. No porque no hubiera transportes, como les decía, sino simplemente porque resulta muy difícil justificar que están dando vueltas por ahí en búsqueda digamos, de transportes. Si nos vamos un poco a cuándo se producen, bueno, pues como de forma interesante, pues decirles, contrariamente a lo que la gente piensa, la mayor incidencia se producen de lunes a viernes, los días laborables. Pues primera conclusión evidente, bueno, pues a las bandas especializadas también les gusta descansar los sábados y los domingos, como a todo hijo de vecino, lo cual es alentador y sí detectamos generalmente todos los viernes un repunte. Este repunte de los incidentes de seguridad los viernes responde a una coyuntura muy concreta de lo que es la carga completa, que son todos los vehículos precargados durante el fin de semana. Si queremos estar en la línea de producción de una gran superficie, un gran hipermercado, el lunes a las 9 de la mañana cuando abran, evidentemente ese camión hay que descargarlo entre las 5 y las 7 de la mañana a las 6 de la mañana en el hipermercado o en el centro comercial o donde sea. Entonces, la única forma de llegar es estos camiones quedan precargados el viernes y dependiendo un poquito de la coyuntura, bueno, pues están precargados todo el fin de semana. Entonces, en algunos van a ubicaciones seguros, otros están en nuestras propias instalaciones. En otros casos, estos camiones están expuestos a ser robados durante más tiempo. Bueno, pues
pensando bien y si, digamos, si los colaboradores son buenos y son, digamos, colaboradores de calidad, tenemos un camión precargado el fin de semana que tenemos que ver cómo lo tenemos controlado o cómo aseguran nuestros colaboradores que lo tienen controlado, pensando mal si se ha colado por las líneas de subcontratación algún conductor que digamos que está especializado en temas de fraudes. Bueno, pues el problema es que le das 2 días para pensar un poco cómo puede organizar el fraude para simular el robo o para hacer ver que ha desaparecido la mercancía o para intentar verlo. Entonces, bueno, siempre aquí es donde hay que poner máximo foco. Y por horarios del día, pues abrumadoramente siempre los principales incidentes se producen en turno de noche, entendido como de 22 a 06, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que es la realidad en grandes números de cómo van quedando. ¿Dónde se producen los incidentes de seguridad? Bueno, 2 grandes áreas, evidentemente Madrid y Barcelona por volumen y por concentración de empresas y por concentración de grandes centros logísticos. Y bueno, la zona de Levante y la zona, digamos, Sevilla, Córdoba, Málaga y demás, que es donde también hay bastante actividad. Sí que estamos un poco a nivel de comentarios, sí que estamos detectando en los últimos años que la zona, digamos, del área catalana, toda la zona de Barcelona y alrededores, está habiendo un repunte importante en temas de incidentes de seguridad. Diera la sensación con los datos que tenemos que efectivamente a nivel, digamos, de delincuencia organizada y de bandas, desafortunadamente en los últimos años está habiendo un repunte en esa zona. En Madrid seguimos teniendo bastantes incidentes, pero digamos está plano hace tiempo y en Barcelona pues está subiendo en los últimos años. Un detalle para compartir con ustedes bastante interesante. En algunas ocasiones, cuando parte de la labor ardua que hacemos desde las direcciones de seguridad y que seguro que muchos de ustedes las han sufrido en sus propias carnes, es cuando tenemos que hacer pedagogía interna dentro de nuestra casa, pues para conseguir recursos, inversiones o un poco para intentar cambiar usos y costumbres. Entonces, siempre al final, cuando empezamos a hablar de un mundo tan complejo como es el transporte, donde hay auténticos especialistas, al final, bueno, pues la discusión se va empezamos a hablar un poco del todo, de la nada, de mucho, de poco y demás. Entonces, hace un par de años, en una discusión con nuestra dirección de transportes, una discusión, entiéndame, amistosa para intentar un poco organizar nuestra estrategia de seguridad, como no estamos hablando de cosas concretas, dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un estudio de 4 meses, de los últimos 4 meses a nivel de incidentes de seguridad y vamos a irnos a un nivel de detalle lo más exhaustivo posible para un poco que entendamos todos de lo que estamos hablando y en base a eso, bueno, pues vamos a ver cómo podemos organizar la estrategia de seguridad y demás. Entonces, a modo de resumen, salieron algunos datos interesantes que además al final cuando son datos, pues bueno, pues no son cuestionables. Entonces, el 100% de los vehículos que sufrieron robos estaban fuera de lo que son ubicaciones seguras. Esto era así y no había mucho más que decir. De los cuales directamente el 11% estaban ubicados en lo que son áreas inseguras, o sea, lo que están identificados como puntos negros y está terminantemente prohibido independientemente del nivel de riesgo, independientemente del tipo de transporte y cliente final, están ubicados en este tipo de, digamos, lo que llamamos puntos negros. Sobre el total de los incidentes, el 95% de los incidentes se produjo durante la parada larga y el 5% durante la parada corta. La parada larga, bueno, para el que no lo sepa, después de ciertas horas de conducción existe obligación de hacer una parada larga, son una serie de horas que sí o sí hay que parar y después igual una parada corta, la parada corta son entre media hora y 40 minutos y demás. Bueno, pues prácticamente todos los incidentes durante la parada larga. Entonces, cuando yo escucho hablar siempre al final en todas las presentaciones y en muchos foros y en las noticias del tema de los surferos y el robo de los vehículos en marcha y demás, pues a mí me da una pereza terrible porque llevamos con esa historia que era un poco lo que les comentaba, que es muy espectacular, pero llevamos con esa historia 5 o 6 años y les aseguro que, bueno, nosotros no hemos tenido incidentes en ese sentido y por muy fuertes que estén los que se dediquen a ese tipo de robos, bueno, pues para sacar un palé completo de, no sé, de chicles o un televisor de 65 pulgadas en un camión en marcha y meterlo por una luna de un coche que va detrás,
lo tienen un poco difícil. No digo que no pueda pasar y puede suceder. De hecho, para las empresas de paquetería es un tema importante porque con el tema de paquetería sí se puede hacer este tipo de robo, pero para lo que es palé completo, precintado, camiones que van hasta arriba, pues entenderán ustedes que no es uno de nuestros problemas. De los camiones que estaban ubicados fuera, digamos, de lo que son puntos seguros, la distancia media al parking seguro más próximo desde donde sufrieron un robo era de 10,5 kilómetros y el 63% de estas ubicaciones era gratuita. O sea, no existe el argumento de decir, oye, no, perdona, es que si yo cargo con un parking, digamos, al coste con el transporte, directamente el transporte deja de ser rentable, el cliente no está dispuesto a pagarlo, etcétera. Bueno, eran gratuitas y es un tema organizativo en algunas ocasiones, no es un tema de un coste económico que te vayas fuera de eso. Sobre el 100% de los incidentes, un 18,5%, en torno a un 19 o un 20%, había claros indicios de casos de fraude. Un poco, bueno, pues en línea de lo que les venía comentando. Dentro de los niveles de subcontratación, se hace muy difícil en algunas ocasiones monitorizar cuántos niveles de subcontratación, más allá de lo que pongamos en el contrato, y inclusive una vez que nuestros partners subcontratan, no tienen evidencias si a su vez sus colaboradores han vuelto a subcontratar, porque al final los flotistas, hay gente que tiene un camión y entonces están en las bolsas de carga intentando cargar. 0% utilizaron violencia o fueron altamente especializados, daba más bien la sensación, no, eran robos oportunistas, al final se roban los camiones que están más expuestos, entonces el gran volumen de lo que hay que proteger es un robo oportunista, no es un robo con un alto nivel de especialización. Y en el 100% de los casos se observaron algún tipo de negligencias en las directrices básicas de seguridad que tienen que respetar todos nuestros partners o colaboradores. Un poco por también ponerles en contexto, nosotros, contrariamente a lo que pueda parecer, no tenemos flota propia. Aunque ustedes vean camiones de DHL por ahí rotulados, en el caso de Supply Chain son todos colaboradores que trabajan para nosotros de forma parcial, algunos casi dedicados, otros no, pero no son propios. Dentro de estas directrices de seguridad, bueno, pues, ¿qué se llama negligencias o cuáles son las principales negligencias más habituales? Un poco para quitarle el glamour y aterrizar a todo el mundo del tipo de robo que estamos hablando. Bueno, pues cuando sufres un robo y pides cierta información, dicen, oye, pues sí, mira, me han robado la mitad de un tráiler. Ok, perfecto, venga, pues mándame evidencias de cómo han roto los cierres del vehículo. Bueno, pues te mandan el precinto. No, si ya el precinto ya sé que lo han roto, evidentemente el precinto es de plástico, pero digo, ¿cómo han roto los cierres? O por favor, mándame evidencias, bueno, de cómo la lona, bueno, pues te mandan una raja de la lona. La raja de la lona generalmente es una cata para ver si la mercancía es susceptible de ser robada o no ser robada y en caso afirmativo, evidentemente, no te han sacado medio camión por una raja de la lona, la han sacado por las puertas. ¿Por qué no se usan los cierres de seguridad? Pues aunque ustedes no se lo crean, en muchas ocasiones los transportistas, por un tema de comodidad, por no tener que estar echando cierres o quitando cierres, no los ponen. En otras ocasiones porque el cierre del vehículo en caso de un robo va contra su seguro y la mercancía, bueno, en un momento dado no existe una corresponsabilidad o ellos no entienden que exista una corresponsabilidad. Entonces prefieren dejar las cartolas sin cerrar para que si los malos deciden robarles, en un momento dado, bueno, no les rompan los cierres. Eso pensando bien. Pensando mal, bueno, pues evidentemente, ya que si es un caso de fraude, bueno, pues prefiero hacer el fraude y además que no me rompa. Entonces, eso es un claro caso de negligencia y es desafortunadamente pues más habitual de lo que ustedes se puedan pensar. Otra negligencia, bueno, pues un poco lo que les decía, vehículos precargados en puntos negros que saben que no se pueden hacer. Dentro de esto, bueno, pues les tenía por aquí un vídeo bastante interesante, que es otra negligencia bastante habitual que lo hemos detectado desde hace unos años, y es básicamente la mayoría de los camiones últimamente traen un tipo de suspensiones neumáticas. Entonces, los transportistas últimamente en algunas ocasiones lo que hacen es cuando tienen que llegar a un centro logístico o a un cliente final para hacer lo que es la descarga, o inclusive alguna de nuestras bases para hacer la descarga cuando vienen de la factoría de producción de los clientes, dejan los vehículos arrancados en la puerta de las áreas industriales, porque estos sistemas de suspensión neumática tienen un tiempo para enfriarse y para regularse. Entonces, lo que hacen es que dejan los vehículos arrancados con un segundo juego de llaves, cierran la cabina y se van a hacer digamos, lo que es la documentación para tener el acceso para descargar la mercancía. Bueno, pues las bandas
se dedican a ello, lo conocen, entonces están pendientes, pasan por un camión, ven que el camión está arrancado, únicamente tienen que romper la luna o forzar la puerta y se llevan el camión arrancado con las propias llaves. Esto desafortunadamente, bueno, pues es un poco la realidad, lo digo también por aterrizar a lo que es el mundo real. Y cuando hablamos de alta especialización, bueno, pues no es tan alta especialización, es más bien, es un tema de formar y digamos, de concienciar, y que lo que nosotros no haríamos con nuestro vehículo particular, si hemos hecho la compra y a nadie se le ocurriría, bueno, pues con la compra recién hecha, dejar el vehículo aparcado en el peor barrio de la ciudad donde residamos, con la carga expuesta y sin echar las llaves, bueno, pues todos se nos ocurre echar la llave o llevar el vehículo a un parking o pagar un parking, o inclusive si tengo que andar un poco y no dejarlo en una zona que sé que no es interesante, bueno, pues lo hacemos. Bueno, pues con el tema del transporte, del mundo del transporte, se complica porque evidentemente son vehículos muy grandes, evidentemente son tarifas muy negociadas al céntimo. También los transportistas tienen un disco que no se pueden pasar del disco, y si por lo que sea tienen que moverse pueden tener algún tipo de sanción. Entonces, evidentemente se complica bastante más en el mundo del transporte, pero es posible hacerlo y al final es un tema organizativo, no requiere grandes inversiones o grandes sistemas por su parte. No sé muy bien cómo voy de tiempo. No sé si voy bien o Eduard, disculpa, no sé cómo voy de tiempo. Disculpa, ahora son y 50. Vale, entonces. ¿Llevas 40 minutos? Vale, pues 38. Vale, pues me quedan 5 minutillos y abrimos rueda de preguntas y demás. Vale. Un poco a nivel de estrategia de seguridad. Bueno, pues al final, si nos volvemos a los básicos que llamamos nosotros, y lo hacemos muy bien, y afortunadamente nuestros colaboradores en su gran mayoría son grandes profesionales y además están bien adiestrados, pues el primero y el más importante es no dejar la decisión de dónde realizar las pernoctas en manos del conductor. ¿Por qué? Porque en caso de que dejes la decisión, bueno, pues pensando bien, el conductor, el primer criterio que va a poner en la lista de decisiones es su comodidad operativa, oye, que esté lo más cerca posible de la ruta que tiene que salir o lo más cerca posible de su casa, y pensando mal, pues le abres la puerta en un momento dado. Si se te ha colado algún conductor fraudulento, pues le das tiempo para pensar cómo puede intentar hacer el fraude y simular un robo. Fomentar la utilización de localizaciones seguras, localizaciones protegidas, y digamos, y bueno, pues en algunos casos tienen un coste extra y hay que tener una conversación honesta con el cliente y decir, oye, muchos de nuestros clientes tienen RFQs o requerimientos de seguridad muy estrictos en contrato, y entonces hay que abrir la discusión. Muchos tienen esos requerimientos y algunos están dispuestos a valorarlos en tarifas y a pagar por ellos. Entonces, en un momento dado también hay que ser honesto y decir, oye, no existe un mirlo blanco. Si quieres este nivel de seguridad, si quieres este nivel de protección en tus transportes, evidentemente hay que meterlo en tarifas y en cuota, porque si nos vamos a precio, si nos vamos a un poco la guerra de precios que les decía al principio, bueno, pues evidentemente cualquier cosa que cargue un poco la operativa desde el punto de vista de inversiones tecnológicas que comentaba al principio Ramón, para centros de control, monitorización activa de los vehículos, temas de túneling, temas temas en un momento dado de botón de pánico, pisón, pues encarecen mucho la solución y no entran en contrato. Entonces, en ese sentido hay que abrir una discusión honesta y en base a eso, pues oye, pues meterla dentro de la solución. Mucho foco a los vehículos precargados, ahí es donde tenemos el riesgo. Tengan en cuenta que cualquier camión nuestro de estos que les decía de consumo, pues pasa fácilmente de los 200.000 euros de valor y lleva pues jamones, y bueno, le digo 200.000 por decirle un valor bajo. Y además ya tiene las ruedas puestas. Si tenemos un conductor que no tiene muy claro dónde tiene que parar el fin de semana o que está buscando excusas para parar donde le interese porque le viene bien, bueno, pues tenemos la mercancía directamente ya con ruedas. Entonces eso es un gran problema. Los operadores de transporte, los colaboradores, los flotistas profesionales tienen que estar muy sensibilizados en lo que son los básicos de seguridad. Este es el gran foco y es lo que a nosotros nos funciona bien. Tienen que ser auditados, tienen que estar formados. Existen certificaciones y estándares a nivel internacional, como las certificaciones TAPA TSR con sus diferentes niveles, o otro tipo de certificaciones que establecen muy claramente, digamos, cómo organizar el transporte de una forma segura. Y bueno, pues compartir la información con compañeros y profesionales del sector sobre, bueno, pues alertas, zonas inseguras, parking seguro, lo que son localizaciones a evitar, etcétera, etcétera.
Un poco lo que les decía, bueno, pues una conversación honesta sobre cómo influye todo este tipo de medidas en lo que son las tarifas de transporte, cómo aterrizarlos a la realidad, cómo cuantificarlos. Y después, bueno, pues mucho foco a lo que es una realidad del mercado que ha llegado para quedarse y que además tiene que ser así y no puede ser de otra manera, y que es lo que les decía de los diferentes niveles de subcontratación. El sector funciona así, no puede ser de otra manera, y además para que sea rentable tiene que funcionar. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que esa subcontratación sea conforme a nuestras políticas y procedimientos y esté monitorizada y autorizada. Y dentro un poco de los retos y los siguientes pasos para el sector, es un sector que está todavía en proceso de digitalización. Nosotros en ese sentido estamos en la punta, en punta de lanza. Es un sector que tradicionalmente durante muchos años ha funcionado, porque me entiendan ustedes, con tablas Excel y llamadas telefónicas. Es un sector que se mueve muy rápido. Es un sector que se mueve muy rápido. Por ponerles un ejemplo, de un centro nuestro, de un centro propio nuestro de tamaño medio, pueden entrar y salir pues más de 200 tráiler al día, entrada, y 200 de salida. Bueno, pues multipliquen eso por el número de centros. Figúrense ustedes el volumen de tráiler cargados que hay por ahí, y además después existen las campañas de Navidad, los Peak Period, el Black Friday y demás, donde digamos todo lo que está metido dentro de lo que son las previsiones se descuadra y tienes que empezar a mandar tráiler cargados con mercancía de altísimo valor a todas las grandes superficies, centros comerciales y demás, con lo que haya en el mercado, con la falta de conductores que existe y demás. Entonces, cuando digo que es un sector que está por digitalizar o que está en proceso de digitalización, ya están empezando a aparecer algunos operadores que no saben mucho de transporte, pero sí saben mucho de startups y de aplicaciones, y están empezando a hacerlo. Y me refiero sobre todo pues a incorporar lo que es un proceso de contratación segura de una forma automatizada, de tal manera que cuando tú tengas una necesidad de transporte, dependiendo de la evaluación de riesgos, dependiendo del tipo de cliente y el tipo de transporte, pues directamente se pueda contratar con un operador, porque sabes que ese operador tiene cierto nivel de seguridad, ciertas certificaciones, que además los conductores son propios, que son flota propia, que lo va a hacer, que no lo va a externalizar, o que los niveles de subcontratación están permitidos hasta cierto punto, o en un momento dado, bueno, pues directamente que permitan una serie de reaseguros sobre los transportes de forma automática, pues pasando cierto valor, o si no puedes cumplir unas premisas, que se pueda cubrir este riesgo mediante un reaseguro inmediato de este tipo de mercancías o de este tipo de transportes. Y eso hay que hacerlo de una forma ágil, hay que hacerlo de una forma automatizada, donde digamos los expertos en contratación de transporte que están funcionando a tope en las diferentes oficinas de transporte no tengan que pensar mucho y directamente las aplicaciones informáticas ya les den esta parte, digamos, de inteligencia de seguridad masticada y de una forma muy sencilla, que le dé diferentes alternativas para poder dar el servicio, para poder garantizar que la mercancía que llega conforme a lo que está establecido en contrato, y que además la parte de seguridad, digamos, pues la herramienta ha hecho una evaluación, un análisis de riesgos, y automáticamente, bueno, pues te da las alternativas para contratar este transporte conforme a unas guidelines y a unas políticas que sí que están muy establecidas y, digamos, ya están implementadas. Y bueno, un poco por mi parte esto es lo que les traía. No sé, bueno, en principio no tenía mucho más por mi parte, y es lo que quería compartir con todos ustedes. Bien, Tadeo, muchas gracias por tu aportación y por tu presentación. Ha sido muy clara y muy gráfica en lo que nos has presentado y lo que has comentado, ¿no? Hay varias preguntas, vamos a intentar leerlas todas. Sí. Mira, al principio, esta es mía, al principio has comentado que no compartís las compañías o las decisiones de seguridad de las compañías, no compartís la información de la casuística delictiva. Yo que vengo del mundo de la banca durante 30 años y allí lo compartimos prácticamente todo entre todos, me choca un poquito que eso no sea así en vuestro sector, porque entendemos que el compartir ayuda
Sí, bueno, a lo mejor no me he explicado bien, posiblemente. Lo que he querido decir es no compartimos el detalle de los clientes afectados, valor, digamos, y un poco el tipo de robos. ¿Por qué? Porque no es información propia de nuestra casa. Nosotros tenemos también unos acuerdos muy exigentes con nuestros principales clientes, que son grandes multinacionales, y yo no puedo airear si, no sé, por ejemplo, el primer cliente tecnológico que se les ocurre en la fabricación de consolas le han robado dos trailers de consolas de esos y no tienen el mercado, o con el farmacéutico, pero por un tema de confidencialidad. Sí compartimos, digamos, las zonas inseguras, sí compartimos un poco cómo va la casuística, pero no entramos al detalle de qué clientes han sido afectados, el valor que han tenido impactados y este tipo de cosas. Pero por un tema de, bueno, pues un tema de, no puede ser de otra manera porque es complejo, sino ese es un poco lo complicado. Y después la otra parte que también hace bastante difícil tener unos datos del sector con cierta precisión es un poco lo que comentaba al principio del tema de, digamos, ¿dónde se presentan denuncias? Bueno, pues unas no se presentan, algunas se presentan con una calidad bastante cuestionable y cuyo único objetivo por parte de los conductores o de los operadores de transporte es acceder al cobro del seguro, y ni siquiera en la demarcación donde ha sucedido. Y después tampoco tenemos, desafortunadamente, y eso sí que es un tema que tenemos que hacernoslo mirar entre todos, no tenemos tampoco un archivo común digamos, de las principales policías que tenemos, donde de alguna manera podamos sacar unos datos. Yo puedo conseguir pues el de Mossos o el de Guardia Civil y cada uno lo presenta. Era un poco eso lo que quería decir. Bien, damos, por favor. Comenta, tenemos una siguiente pregunta que habla pregunta acerca de los fake carriers, ¿no? Y si Sí. los conductores, si se ha planteado de alguna forma aplicar tecnología de plataformas blockchain para asegurar contratos, identidades, etcétera, como medidas de acreditación. Sí, sí se ha hecho. Nosotros generalmente este tipo de fake carriers tienen su nicho en lo que son las plataformas de carga, las bolsas de carga. Nosotros lo que hacemos en ese sentido es que tenemos a nuestros principales colaboradores totalmente prohibido en un momento dado utilizar estas bolsas de carga para contratar transporte. Ellos tienen obligación de hacerlo con sus flotas propias o con sus colaboradores digamos, de confianza y que son conocidos. Esto afecta sobre todo a la gente, a los operadores, digamos, que hacen internacional por carretera, que no hacen, digamos, no hacen negocio doméstico, por entendernos, dentro del ámbito ibérico. Pero sí hay diferentes formas, pero bueno, todos los años escuchas alguno que en campaña de Navidad, en periodos de, digamos, de máxima afluencia, bueno, pues esta gente son muy profesionales, dan de alta y consiguen alguna carga. Entonces, la mejor forma es, digamos, que los operadores de transporte estén al tanto, que tengan claro que no pueden hacerlo, y es un poco lo que nosotros venimos haciendo. Pregunta que ¿dais algún tipo de formación en seguridad a conductores y personal de carga y descarga? ¿Qué contenidos y con qué frecuencia? Sí, existe obligación. Dentro de la gente de carga y descarga existe lo que llamamos el programa SAFE, que es Security Awareness for Employee. Es mandatorio hacerlo anualmente. Es una formación básica en temas de seguridad al 100% de nuestros empleados y las contratas. Y además es obligatorio para mantener y conseguir pues algunas de las certificaciones en seguridad que tenemos. Una de las cosas es que todo el mundo esté formado. Los operadores de transporte, si tienen certificaciones TAPA TSR, tienen obligación de tenerlo. Y operadores de transporte, aunque no sean personal propio, pero digamos operan clientes de alto riesgo o clientes que tienen estos estándares establecidos en sus RFQs, en sus requerimientos de seguridad, sí les damos formación, directamente en temas, digamos, de seguridad en transporte, los básicos, un poco que he compartido algunas cosas en la presentación. Muy bien. Pregunta otro participante si es viable y se puede solicitar
un certificado de antecedentes penales a aquellos conductores transportistas como medida de seguridad previa a esa contratación. Bueno, como todos ustedes que están aquí saben, el tema de consultar penales no está abierto a todo el mundo, es información protegida. Y sí que es cierto que algunos clientes lo piden en contrato o lo piden porque en el mundo anglosajón sí está permitido el certificado de penales, y hay que explicarles que un poco en el mundo mediterráneo pues desafortunadamente no está permitido pedirlo de forma masiva para chequearlo. Otra cosa es que después, si un operador de transporte pues decida, si tiene que contratar a alguien, decida decir, oye, pues quiero que de forma voluntaria me lo presentes y chequeen que ese conductor es confiable. Entonces, un poco por ahí va la solución generalmente de los grandes flotistas a la hora de asegurar que sus conductores son confiables. Pero de forma, digamos, masiva, centralizada por parte de las empresas y demás, no hay acceso a esta información y no se puede disponer de ella. Pregunta que dice si alguna nacionalidad de conductor está más implicado en temas de robo y fraude. Y una segunda parte de esa pregunta, que es un tema tan evidente y conocido como es el robo por encargo, del cual todos conocemos a alguien que te ofrece alguna mercancía o que te ofrece lo que necesitas y te lo trae en breve plazo de tiempo. ¿Cómo podéis luchar contra esa lacra? A ver, no me atrevería a decir, si hay alguna nacionalidad donde haya más conductores. Yo creo que no. Los hemos tenido, nosotros también aquí los tenemos bastante malos, y conductores de países del este pues también los hay. Yo en ese sentido diría que no. Los hay. Conductores que simulan robos nacionales los hay bastantes, y extranjeros también. Es la segunda parte, por tema de robo por encargo, pues sabiendo un poco, normalmente el robo por encargo para pequeño cliente a nosotros no nos afecta, porque nosotros hacemos carga completa. Generalmente cuando detectamos algún tipo de robo y coordinamos las acciones pues con policías, dependiendo de la demarcación, al final el objetivo es desmantelar el receptador final, que son generalmente los que reparten este tipo de mercancía. Pues, por ejemplo, el tema tecnológico, pues en algunas tiendas de estas que hay de artículos que se supone que tienen taras, y en algunas ocasiones no es así, más bien son artículos robados o este tipo de cosas. Pero nosotros al final un poco el objetivo es poner toda la información a disposición de cuerpos y fuerzas para ver si de alguna manera podemos desarticular lo que son los receptadores, los grandes receptadores, que son los que siempre están, digamos, dispuestos a comprar de forma masiva esta mercancía. Si no es, como les decía, si no es perecedera y tiene mucho mercado de reventa, es muy fácil colocarla. Si es altamente perecedera, bueno, pues ya sí que tiene que ser un robo muy por encargo, y no suele ser lo habitual. No sé si he contestado a la pregunta del compañero. Otra pregunta acerca de las medidas tanto físicas como electrónicas como de videovigilancia que incorporan esas cabinas, ¿no? Es decir, ¿qué medidas físicas nos encontramos? Desde las lunas, ventanas, cerramientos, y luego en el interior de la cabina, ¿qué capacidad tiene ese conductor de trasladar a un centro de control situaciones de riesgo, pulsadores, geolocalizadores, geoposicionadores, y qué posibilidades habéis encontrado ya de que ante una parada del transporte del vehículo, del camión, se pueda desactivar el motor en remoto con medida de seguridad? Nosotros funcionamos por unos estándares, unas guidelines de seguridad en transporte que tenemos propias. Están muy alineadas con lo que son las certificaciones TAPA TSR, que muchos de los asistentes seguro que conocen. TSR son Transport Security Requirements. Estos estándares establecen 3 niveles, digamos, de seguridad en transporte. Desde el nivel, digamos, desde el nivel 3, que sería el básico, el mínimo, que básicamente lo que establece es un pequeño GPS, y vamos escalando hasta el nivel 1, que viene con toda la solución. Nosotros tenemos un cuarto nivel, que es un nivel mucho más básico, donde no es obligatorio ningún tipo de medida de seguridad, porque básicamente lo que se llevan pues son productos de muy bajo interés para el tema de robo,
desde pues, algún tipo de verdura o algún tipo de cosas que no tienen interés. Pero según vamos escalando, cuando llegamos al máximo nivel, al nivel 1, ya los camiones van equipados con todo tipo de soluciones. No es una monitorización ya solamente, digamos, reactiva, sino que es una monitorización activa desde los centros de control. Los sistemas permiten hacer lo que se llama tunneling. Si cualquier transportista decide desviarse de la ruta, genera una alarma automáticamente. Si para en un punto que ha sido identificado como punto inseguro, genera una alarma automática. Si sale o entra antes o después de la hora que está establecido, igual genera alarmas automáticas. Tienen pisón de pánico. Inclusive algunos de ellos tienen, digamos, cámara dentro de la propia cabina para detectar si está siendo coaccionado. Y bueno, y tienen lo que son los sistemas de detección del vehículo, están independizados, tanto lo que es el tráiler de la cabina, por si se produce un desenganche también detectarlo, o en un momento dado si se enganchan otra tractora, también detectar dónde está el tráiler con la mercancía. Algunos de nuestros clientes, inclusive, dentro de la propia mercancía tienen unos dispositivos que llaman Spybox, que dentro de los propios palets también están marcados con lo que son balizas GPS, que en un momento dado han permitido recuperar, oye, pues han conseguido desconectar la tractora, el tráiler al final han encontrado el GPS y digamos lo han saboteado. Bueno, pues inclusive la propia mercancía tiene este tipo de dispositivos que son localizados. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo de hasta dónde quieran llegar los clientes finales, llevan todo tipo de medidas. Ya no valen los lona, tienen que ser caja rígida, tienen que ser vehículos con apertura en remoto, inclusive lo que bien apuntabas, oye, pues que permiten hacer un parón del motor, no en marcha, pero sí una vez que el motor ha parado, no permiten volver a arrancar el motor de ese vehículo por un tema de seguridad vial, pero sí existen este tipo de transportes. Y algunos de nuestros colaboradores muy especializados, como decía antes, están certificados, tienen parte de su flota certificada y tienen todas estas medidas implementadas. Has hablado de aspectos de monitorización activa, ¿no? Pero una pregunta que complementa lo que ya nos has expuesto. ¿Disponen los conductores de algún tipo de aplicación, por ejemplo, del estilo hombre muerto o trabajador solitario, para cubrir cualquier incidencia de salud o cualquier otro tipo que pueda ocurrirles, incluso estando ya fuera del vehículo? En los casos, hasta donde yo sé, eso no depende ya, como decía al principio, no tenemos flota propia. Entonces, en los casos, digamos, de gente, por ejemplo, vinculada al tema de transporte, de recepciones, entregas y demás en nuestros centros, sí están monitorizados. Existen dispositivos de hombre muerto que detectan caída o pérdida de verticalidad o en un momento dado inclusive un impacto. Están dentro de nuestras plataformas y son los responsables. En el caso de conductores, como decía, no tenemos conductores propios, entonces no implementamos este tipo de medidas y presumo que algunos de nuestros principales colaboradores, que además son grandes empresas de transporte, sí tienen este tipo de medidas, pero bueno, ya ahí no podría decirlo. Es una idea mía. Nos pregunta Carlos Carrasco, ¿qué importancia tiene para los operadores logísticos la seguridad dentro de los parques logísticos? ¿Qué se espera de estas infraestructuras y cuál es la prioridad? Pues la seguridad dentro de los parques logísticos lo es todo. Cuando llegan, es una muy buena pregunta, cuando llegan los transportes a los parques logísticos, como he intentado explicar en la exposición, es donde están más expuestos. Nosotros, lo que es carga completa, no tenemos grandes incidentes, o tenemos de vez en cuando alguno, pero bueno, el tema de falsos controles policiales, el tema de que hayan sacado camiones de la ruta, el tema de, digamos, de que cojan camiones, un poco el ejemplo que he puesto del tema de los surferos, de que en ruta roben camiones. Hay algunos incidentes, pero no es donde está el core de los problemas. Los problemas están al final siempre en la parada larga, y estas paradas largas se producen o en áreas de descanso o en parques logísticos. Entonces, si los parques logísticos propios que tenemos tienen unas medidas, pero una vez que son, digamos, son mancomunados o son compartidos o hay una comunidad, bueno, pues hay un poco de todos. Y ahí es donde los malos hacen el agosto a la hora de cometer robos en transporte, en este tipo de áreas de descanso y parques logísticos.
Yolanda nos pregunta si piensas que la certificación TAPA es la mejor para vuestro sector. No pienso que sea ni la mejor ni la peor. Pienso que es un estándar internacional reconocido por los principales clientes que tenemos. Y en ese sentido, bueno, pues cuando un cliente global que tienes, una multinacional, te habla de ella, pues y tú la conoces y la dominas y tienes la capacidad de certificar o tienes flotistas que están certificados, estáis en la misma sintonía. Entonces, estándar TAPA tiene sentido, tiene algunas cosas muy interesantes y es muy bien, es muy reconocido a nivel internacional por nuestros principales clientes. En ese sentido nos apoyamos en él. Hay otros y que también son buenos y funcionan bien, pero bueno, no es el único y bueno, todos son buenos. Tampoco son la solución para todos los problemas. Al final, los estándares TAPA están muy centrados en la parte técnica, en la parte, digamos, de soluciones, pero también hay toda una realidad detrás del mundo del transporte, como les decía antes, el tema de lo rápido que se mueve, el tema de la externalización de las flotas, el tema de los niveles de subcontratación, que al final son temas organizativos y temas de procedimiento y temas de concienciación en temas de seguridad dentro de las organizaciones que aportan mucho valor a la hora de securizar la cadena de suministro y que tú puedes tener los mejores sistemas del mundo que como no tengas un procedimiento robusto detrás no valen para nada. Entonces, en el transporte más que nunca aplica así. Tiene que ser eficiente, tiene que ser sostenible y tiene que ser aterrizado. Un poco la presentación va en esa línea. Entonces, bueno, pues si se fijan ustedes los estándares TAPA, está muy bien, pero bueno, hay cosas que a veces cuando lo quieres cuadrar con la realidad, pues cuesta un poco. Dicho esto, son muy buenos, cuidado que nadie... Hay ahora 2 o 3 preguntas que van relacionadas con los temas de geolocalización. Sí. No sé si creo que pueden estar contestadas, pero bueno, las hacemos y lo dices. Sí, de alguna forma hemos hablado un poco de ellas. Nos preguntan los participantes acerca de la geolocalización de los trailers, también de la paquetería, cuando hablamos también pues, de mercancías críticas, etcétera. Y si responde desde el centro de control ante estas situaciones que se puedan dar, si directamente sois vosotros quienes estáis monitorizando todas estas rutas. Nosotros en este caso los que hacen esta monitorización son directamente nuestros operadores de transporte, nuestros colaboradores. Dependiendo del tipo de cliente y el nivel de riesgo, el nivel de especialización de estos operadores de transporte puede ir desde el máximo nivel hasta un operador básico. Entonces ellos tienen sus propios centros de control y nosotros sí que compartimos con ellos cómo tiene que ser la reacción, cómo tiene que ser el procedimiento detrás, cómo tiene que ser el soporte y cómo es el escalado de llamadas que se tienen que hacer. Pero no es un centro propio en este caso. Antes comentabas que había filiales en vuestro grupo, había filiales con directores de seguridad en cada una de ellas, o en ellas, ¿no? Sí. ¿Cómo os coordináis los diversos directores de seguridad de las filiales del grupo? Bueno, pues tenemos una relación estrecha, aunque el negocio del transporte y la logística que hacemos es un poco diferente. Algunos se dedican al tema internacional por carretera, otros Global Forwarding se dedican al tema de barcos y aviones internacional, entonces la realidad de seguridad es muy diferente. Nosotros hacemos un negocio más, digamos, doméstico llamados y la gente de, digamos, pues paquetería pues tiene otra realidad, pero nosotros tenemos reuniones de coordinación periódicas, estamos muy en contacto y bueno, pues de hecho hoy concretamente pues el Jorge Fernández, el director de seguridad de DHL Express, me ha llamado por un tema de un robo de un transporte que no teníamos muy claro de qué división podía ser y hemos estado coordinando con el resto de las divisiones para verlo. O inclusive en algunas ocasiones piensen ustedes también que tenemos clientes compartidos. Hay clientes internacionales que tienen necesidades, por ejemplo, digamos, desde sus factorías de fabricación en China o en Asia, por poneros un ejemplo, llegan a Europa a través de barco o en avión. Entonces, esa parte la hace una división de DHL. Una vez que llegan aquí, van a lo mejor a un centro logístico nuestro y desde ahí se hace la distribución, pero también hay una parte de e-commerce, que es lo que es al final el cliente final, que pues lo hacen algunas de las otras divisiones especializadas en el tema de paquetería. Entonces estamos muy en contacto.
y compartimos información habitualmente. Lo que pasa es que al final lo que es la dimensión de las empresas es tal que al final necesitas un área de seguridad por cada una de ellas o porque de otra manera no habría manera de gestionarlo. Y aparte que son especialidades, un poco a nivel de certificaciones, las certificaciones en temas de seguridad internacionales y el idioma que hablan, la gente que hace aviación o tema de transporte marítimo es totalmente diferente a lo mejor a la gente que hace internacional por carretera. Entonces, bueno, pues al final cada uno de ellos está muy especializado o cada uno de nosotros estamos muy especializado en lo que es la parte que nos toca. Entiendo por lo que dices que no hay un director de seguridad de grupo del cual colguéis todos vosotros, o sí que lo hay. Sí, hay un director, hay un director de seguridad global por cada una de las divisiones. O sea, hay un director de región, por ejemplo, en mi caso, la región nuestra es Melemea, digamos que hay un director de seguridad con su equipo del que colgamos los Head of Security de cada uno de los clústeres. Bueno, pues ese a su vez tiene un global, pero ese es para la división mía. Después, otra división tiene otro director global. Es así, porque al final son empresas, bueno, tengan ustedes en cuenta que a lo mejor el grupo de USPOS DHL estamos hablando, dependiendo de cómo se haga la cuenta, estamos hablando del segundo o el tercer mayor empleador del mundo. Sin contar empresas chinas, porque bueno, algunas empresas chinas bueno, pues no juegan en la misma liga que las empresas occidentales y entonces no pueden contarse como trabajadores, pero estamos hablando de que el grupo de USPOS DHL a nivel mundial tiene en torno a unos 700.000 empleados directos. Entonces, claro, al final hasta las divisiones de seguridad están especializadas. ¿Alguna pregunta? Sí. La formación de los empleados y transportistas propios y subcontratados, ¿cómo se está acreditando o cómo se audita? Si cabe el fraude en ese aspecto. Desde hace ya bastantes años tenemos una plataforma global, una plataforma global de recursos humanos donde está todo lo que son las formaciones de la empresa y también están metidas las formaciones de seguridad. Entonces, cada uno de los empleados, conforme a lo que establece el calendario, tiene un login y password, el cual se tiene que registrar, tiene que hacer la formación completa y al final tiene que pasar un examen de capacitación. Entonces, no es manual, es online y además existen evidencias de que lo hacen. Y además se audita dentro de nuestro proceso de auditoría y revisión para mantener nuestras certificaciones. Nosotros también tenemos nuestra certificación propia y nuestro estándar de seguridad y una de las cosas que se audita es que esté hecha en plazo y además es fácil comprobarlo. Nos queda, creo, una pregunta última. No, hay un par de ellas más. Perdón. ¿Qué tanto por ciento de pérdida media tenéis en el transporte de la totalidad de compañías a nivel nacional? ¿Y qué porcentaje de pérdida tiene DHL en el año 2020? A ver, si lo he entendido bien, con respecto al porcentaje total de pérdida con respecto a otros operadores, entiendo. Dice, ¿qué porcentaje de pérdida media tenéis en el transporte la totalidad de compañías a nivel nacional? Entiendo que sí, que será así. A nivel global, nacional. A ver, a nivel global, yo no tengo constancia de otros operadores logísticos qué nivel de pérdida tiene. Yo sí puedo decir digamos, dentro de la casa nuestra, al final lo que nosotros llevamos haciendo tiempo funciona y funciona muy bien. Nosotros somos con bastante diferencia los que mueven más volumen en carretera y afortunadamente cada año tenemos mejores resultados y poniendo mucho el foco en un poco en lo que les he dicho en temas de formación, en temas de aplicar las guidelines y las políticas de seguridad, de evaluar los proveedores y con este tipo de medidas estamos digamos, en unos niveles muy aceptables comparado con el volumen que movemos en tema de pérdida y así además no lo refrendan con, digamos, nuestros clientes, porque al final hay clientes, digamos, pues de tecnología que están con otros operadores y se vienen con nosotros no porque seamos los más, entiéndame, los más baratos, sino porque somos los mejores y al final no tienen problemas en tema de pérdida. Algunos, a ver, también un poco por darles un dato interesante. Algunos grandes clientes, en un momento dado, el tema de sufrir robos, nadie quiere sufrir robos pero no todos los clientes lo afrontan de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay clientes que fabrican de forma masiva y en un momento dado, si sufren un robo,
bueno, tienen capacidad de reponerlo inmediatamente. Ese robo lo recuperan en un momento dado por aseguradoras o por el proceso interno que tienen o a través de sus partners logísticos o los contratos que tienen y tienen capacidad de reponer inmediatamente esa mercancía. Entonces no pierden la venta, sino que además inclusive hacen dos ventas. Entonces en un momento dado el foco a los temas de seguridad, aun siendo mercancía valiosa, no es tan importante. Hay otros grandes clientes que no, que fabrican a demanda. Entonces en un momento dado, si sufren un robo, no tienen capacidad de reponer esa pérdida. Entonces, aunque recuperen parte de esa pérdida pues a través de su operador logístico y de sus aseguradoras, pierden una venta porque directamente pues el gran cliente final que compra, pues al no tener capacidad de, digamos, de reponer esa pérdida, se va y se lo compra a su competencia. Entonces sí que tienen mucho foco con los temas de seguridad. Y después, por otro lado, otros grandes clientes tienen foco con temas de seguridad, pues por un tema de daños a la imagen. Hemos tenido algunos clientes que fabricaban, entiéndame, por decirle algo, papillas de bebé, por ponerles un ejemplo. Entonces, estas papillas de bebé no pueden estar robadas porque tienen que estar mantenidas de una manera. En un momento dado, si se venden en el mercado negro, no es una cuestión de que estas papillas de bebé ellos las pierdan. Es que como un niño enferme por una papilla de bebé, figúrense ustedes el desastre a nivel de daños a la imagen que puede tener esta marca. Entonces, tienen máximo foco con los temas de seguridad y de las pérdidas porque de ninguna manera se pueden permitir en un momento dado pues perder este tipo de producto. Entonces, la realidad cambia mucho. No es el foco con los temas de seguridad no es lo mismo, independientemente en algunas ocasiones del valor de la mercancía, dependiendo de la estrategia que tenga el gran cliente final. Una aclaración a la pregunta anterior que nos hacía José María Arenas. Dice, me refería a la pérdida, robo, en el transporte en función del volumen total transportado, en porcentajes. Pues no sé muy bien cómo contestar a esa pregunta en el sentido porque tampoco tengo ese dato a ese nivel de detalle. Para que se hagan ustedes una idea sobre el volumen total, digamos, de nuestro negocio, aproximadamente el 40% de una empresa como la nuestra es negocio de transporte. Y hay transporte, digamos, de todo tipo. Alguno es directamente nuestro, otro es parcial y demás, entonces es muy difícil. Yo puedo sacar en un momento dado el volumen total que hemos movido y después también cómo se miden estas pérdidas. Lo medimos por valor de PVP, lo medimos por valor de fabricación, lo medimos por lot, por 5,50 el kilo de mercancía, o lo medimos, por ejemplo, en un momento dado por la reclamación que recibimos desde nuestro cliente en caso de que tenga una pérdida o por el valor financiero que nos impacta. Entonces, es muy complejo dar ese dato porque dependiendo de cómo se mida puede salir un volumen muy diferente. Entonces, nosotros internamente al final el porcentaje que, digamos, lo que aplicamos para tener algo parecido es al final el valor de, digamos, de la reclamación que nosotros recibimos. En caso de que tengamos una pérdida o un robo, pues el valor de la reclamación que recibimos desde nuestro cliente. Y dentro de esto, pues hay muchos sectores. No le sabría contestar al compañero, pero vamos, no es realmente muy bajo. Lo que pasa es que no puedo decirles tampoco más porque no tengo el dato aquí. Nos quedan dos preguntas, vamos a intentar acabar casi en hora, prácticamente. Por lo tanto, os pedimos que por favor ya no nos entréis más. Bueno, nos preguntan acerca de la vía de comunicación de los transportistas con esos centros de control, entendiendo que debe haber algún tipo de comunicación vía GPRS o simplemente telefonía móvil. Sí. ¿Cómo se gestiona esa interactuación entre el centro de control y el conductor? Perdón. Bueno, pues los transportes tienen que tener como norma 2 vías de comunicación. Entendido 2 vías, no como un backup, que también lo tienen, sino entendido como una comunicación que permita bidireccionalidad en el sentido de que el centro de control hable con ellos y el transportista, el conductor, conteste. Eso normalmente se hace a través de telefonía móvil estándar y después los sistemas de seguridad de los transportes, bueno, pues tienen un sistema GPRS, como bien has apuntado, Ramón, que básicamente viene a ser una tarjeta SIM estándar. Algunos de estos sistemas también tienen la posibilidad de detectar que si están siendo inhibidos. Entonces, en caso de ser inhibidos, pues mandar una señal inmediatamente antes de que se inhiban completamente las comunicaciones al centro de control. Eso es un poco el estándar. No hay nada más allá de eso.
Ya la última, Marc Borrell, de Communicator, nos dice: para los casos de crisis menores o emergencias, aparte de que existan los planes de actuación y el teléfono, ¿consideras útil alguna herramienta de continuidad de negocio, gestión de crisis o emergencias que permita capacidad de respuesta geolocalizada e inmediata? Sí, evidentemente este tipo de herramientas son muy útiles y se utilizan. Nosotros dentro de que no tenemos flota propia o prácticamente no tenemos nada de flota propia, lo que sí tenemos, nuestros principales partners tienen una aplicación y dentro de la aplicación, bueno, esta aplicación permite tanto la parte operativa, geolocalizarles, en un momento dado pues que informen si han llegado, inclusive facturar, toda la parte administrativa la aligeran mucho, certificar que han entregado, certificar que han recogido, y dentro de esta aplicación que se descargan nuestros colaboradores, también hay una parte de seguridad. También hay una parte de seguridad, pues donde viene el listado de parking seguros, zonas inseguras, bueno, y una serie de cuestiones más que en un momento dado también pueden aplicar o pueden utilizar si fuera necesario. Pero sí que son útiles y funcionan muy bien. Muy bien, son y 29, vamos a acabar prácticamente en hora. Muchas gracias por tu colaboración, por tu ayuda, por instruirnos en lo que es el sector al que te dedicas. También agradecerte, porque como al principio has dicho que no te prodigas mucho en este tipo de eventos y de charlas, pues todavía más agradecerte desde ATSI que hayas aceptado nuestra invitación a hacerlo con nosotros, ¿no? Para el resto de asistentes, este es, como decía al principio, nuestro último MartesCon antes de vacaciones de agosto, julio o agosto, cuando las haga. Volvemos en septiembre, donde ya esperamos, si la pandemia nos lo permite. Llevo diciendo esto ya meses y espero que se cumpla para que en septiembre podamos hacerlas, e intentaríamos, si son presenciales ya, haríamos la seguridad en la torre de Collserola, que es una torre de comunicaciones para los que sois de fuera, que está aquí en Barcelona, ¿no? En octubre ya también tendremos la seguridad en la liga de fútbol, ¿eh? Son dos temas que creo que van a ser muy interesantes también, como siempre. Y sin nada más que deciros, muchas gracias a todos, pero especialmente a Tadeo, a quien le haremos llegar, si nos vemos en un momento presencialmente o si no, te lo enviaremos, nuestro pequeño recuerdo, obsequio, en agradecimiento a tu colaboración. También, Ramón, muchas gracias a ti, Ramón Palou, como CEO de Orion Secur y vicepresidente segundo de ATSI, por tu ayuda y colaboración. Y, en definitiva, gracias a todos y felices vacaciones para los que las empecéis o ya estéis en ellas. Muy bien. Muchas gracias por vuestra amable invitación y un placer a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Un saludo.